Muchísimas gracias, sí, muchísimas gracias y muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Es para mí un verdadero privilegio dirigirme en una sesión más de Foro Jurídico, un espacio de análisis y reflexión permanente en torno a temas muy diversos que justamente impactan en el quehacer y la vida de las y los juristas en México, en Latinoamérica y en el mundo. Y en este caso, como siempre, tomando y retomando desde una visión también institucional temas que convergen en la realidad del siglo XXI. Y hoy nos vestimos de gala porque el objetivo de esta entrevista es analizar los retos de la coordinación de los organismos garantes del Sistema Nacional de Transparencia con un gran especialista en la materia y amigo nuestro, el maestro Abraham Montes Magaña, comisionado presidente del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Y ahora bien, de hecho, es importante mencionarlos porque me encuentro muy contento y muy satisfecho. Es un honor para mí porque hoy, por la mañana, el Sistema Nacional de Transparencia, vía los órganos garantes que integramos el mismo, ha sido designado coordinador de los organismos garantes del Sistema Nacional de Transparencia, a quien también felicito por este importante nombramiento que fue dado de manera unánime el día de hoy. Así que sea bienvenido, querido amigo, a este espacio. Muchísimas gracias, mi querido Julio, comisionado del Instituto de la Ciudad de México, del Info Ciudad de México, contigo y con todo tu auditorio de Foro Jurídico, que es una importante revista que me da muchísimo gusto estar hoy con ustedes. Me apena no poder estar acompañándolos presencialmente, pero me encuentro ahorita en el estado de Durango, como lo acaba de mencionar el señor comisionado Julio. Estamos terminando el evento, estoy próximo a salir al aeropuerto hacia su casa, hacia la Ciudad de México y hacia Morelia, pero me da mucho gusto poder compartir este espacio con todas y todos ustedes. Muchísimas gracias, querido amigo. Entendemos perfecto que el día de ayer y hoy justamente el sistema tuvo esta jornada electiva donde justamente se fortaleció una vez una convocatoria abierta sobre un tema que ya se ha vuelto recurrente al interior del sistema y que tiene que ver justamente con el federalismo cooperativo y del cual tú has resultado ser electo coordinador nacional. Me voy a permitir leer una síntesis breve curricular porque es amplísima la trayectoria de mi amigo, pero es muy importante destacarlo en función de los logros que ha realizado y materializado a lo largo de su vida. Él es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, maestro en Derecho Constitucional por la Universidad Latinoamérica y actualmente es estudiante del doctorado en Derecho. En materia laboral fue colaborador por 10 años en diversas áreas del Poder Legislativo del Estado de Michoacán, desde meritorio con el Centro de Investigación y Estudios Legislativos hasta ocupar las funciones de jefe de sección, secretario técnico de la Comisión Legislativa y asesor parlamentario. En 2015 fue designado por el Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, comisionado ejecutivo de atención a víctimas del Estado y posteriormente ocupó la Dirección General Adjunta de Apoyo Jurídico Institucional de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal, cargo cuya principal actividad fue la vinculación y enlace con la Secretaría de Gobernación Federal para atender los asuntos relacionados con el Senado de la República y la Cámara de Diputados. Cuenta con diversas capacitaciones por parte de la Embajada Británica en México, de la Secretaría de la Función Pública Federal, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, del INAI, del Departamento de Justicia de Estados Unidos de Norteamérica y de la Secretaría de Gobierno Federal y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, entre otros. Ha participado en diversos foros nacionales e internacionales y cuenta con una obra literaria intitulada La evolución y retos del acceso a la información pública en México, del editorial Tirán Leblanc. Actualmente se desempeña como comisionado presidente del Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Y naturalmente fue designado por el Congreso, el Honorable Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, para justamente ir avanzando en este proceso. He integrado 7 comisiones temáticas en el sistema, siendo secretario de la Comisión de Indicadores, Evaluación e Investigación del Sistema Nacional de Transparencia, designado recientemente, como lo he mencionado, hoy por la mañana, por todas y todos en el sistema como nuestro nuevo coordinador. Para
Querido amigo y coordinador nacional, para todas las personas que nos ven, ¿podrías explicarnos qué es el Sistema Nacional de Transparencia y cuál es la función de la coordinación de los organismos garantes de las entidades federativas a grandes rasgos, en un pincelazo de un acercamiento al tema? Por supuesto, mi querido Julio, como tú lo mencionaste, de hecho, tú eres una persona que tiene mucha experiencia en el tema, ya ocupaste esta posición hace 2 años y me da mucho gusto poder hoy estar en esta, a partir del día de hoy hasta noviembre de 2023, en esta encomienda, pero sobre todo, Julio, en esta gran responsabilidad. El Sistema Nacional de Transparencia para las 28:30 personas que ya nos acompañan el día de hoy de Foro Jurídico, les quiero comentar que es un extraordinario ente de coordinación en el cual participan los 32 organismos garantes de la transparencia, del acceso a la información y de la protección de datos personales en el país, al igual que el INAI, el Archivo General de la Nación, la Auditoría Superior de la Federación y el INEGI. ¿Qué es lo que hacemos? Trabajamos a través de 11 comisiones temáticas sumamente estructuradas con funciones muy específicas a través de lineamientos, como lo es derechos humanos, criterios jurídicos, como lo es datos personales, entre otras comisiones temáticas como lo es entidades federativas, rendición de cuentas. Cada quien tiene una temática y asume funciones muy particulares que le establecen los propios lineamientos en la materia para podernos coordinar a nivel nacional. De igual manera, existen 4 coordinaciones regionales, la cual es el sur, centro, centro occidente y norte. Hoy se eligieron de igual manera 4 coordinaciones, la cual quedó en el norte el estado de Durango, en el centro el estado de Morelos, centro occidente Guanajuato y en el sur el estado de Quintana Roo. Y a su vez existe una coordinación nacional, que es la coordinación de los organismos garantes locales, que el día de hoy los 105 comisionados del país y los 32 organismos garantes de los estados tuvieron a bien designarme para poder ocupar esta responsabilidad, la cual asumo con enorme gusto, Julio. Compartes esta emoción, este gusto, esta Uh -huh. experiencia, pero sobre esta pasión, esta pasión para poder hacer cambios, para poder fortalecer, para poder ser agente de cambio y un tomador de decisión. Y en este caso nos corresponde lograr el entendimiento, lo que es el federalismo cooperativo, lo que son los 32 estados de la República coordinándonos con la federación. Y esto es a través de mecanismos porque todos tenemos un común denominador, que es garantizar la transparencia, el acceso a la información y la protección de los datos personales. Y en este caso, el INAI tiene muy claras sus facultades, las cuales son en el ámbito federal. Ellos se rigen con la ley federal de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, al igual que la ley federal de protección de datos personales en posesión de particulares. Ellos tienen que ver el asunto en particulares. Y en el caso del acceso a la información, también ellos manejan los sujetos obligados del ámbito federal. En ese entendimiento, los organismos garantes locales tenemos la jurisdicción en materia del ámbito local para ver lo que corresponde a los sujetos obligados desde el ámbito local, al igual que la protección de datos personales, pero exclusivamente en el ámbito de los sujetos obligados. Y esto es muy importante porque lo hemos dicho y lo hemos dicho muchas veces, Julio. ¿Quién de nosotros no ha recibido una llamada telefónica sin saber por qué tiene nuestros datos personales? ¿Quién no hemos recibido mensajes de texto, correos electrónicos, mensajería incluso, y que estamos expuestos a un robo de identidad, expuestos a una situación de menor a un gran nivel, inclusive llegar a cuestiones de índole penal, como lo es la usurpación de identidad, cuestiones como secuestros virtuales y de otras maneras que pueden ya afectar no solamente el patrimonio, una cuestión financiera, sino la integridad de las personas. Por eso la importancia de que como organismos estemos coordinados y eso es lo bonito y lo interesante del Sistema Nacional de Transparencia, que estemos coordinados, que tengamos un mismo eje rector, que todos trabajemos bajo una misma línea y que estemos trabajando unidos, coordinados, para poder atender estas necesidades que nos maneja la propia Constitución y la legislación general y federal, y en su caso las locales, en la materia. Yo celebro, me encanta, me apasiona, me da muchísimo gusto, es un tema sumamente noble y tú me irás guiando la entrevista, mi querido Julio, pero
Tú dale, yo me explayo, me apasiona este No, tema hombre, y lo para que... mí maravilloso, querido amigo, porque además se nota la pasión, el compromiso, la inteligencia y naturalmente la emoción que representa haber ocupado el cargo hace apenas unas horas. Todavía está vibrando en ti, tanto emocional como físicamente, ese momento en que tomaste protesta frente a todos los órganos garantes de la República, incluyendo al INAI. Esto, como bien lo mencionaste, sí, es una gran responsabilidad, es un gran honor, es un alto honor, pero que implica una alta responsabilidad, porque como ya lo han entendido muchas veces quienes nos han observado en diversos programas, el Sistema Nacional de Transparencia tiene una particularidad, querido amigo, que es de origen constitucional. A Es correcto. diferencia de otros sistemas y otros modelos de articulación y de coordinación interinstitucional o institucional, el Sistema Nacional de Transparencia tiene su origen en la Constitución y hoy naturalmente formas parte de la coordinación nacional del mismo y que implica justamente atender los retos en materia de acceso a la información pública vinculado con la transparencia, la rendición de cuentas, la buena administración, pero también con el otro gran factor que asumimos tutelar, que es el de la protección de los datos personales, vinculado con la privacidad, con la autodeterminación informativa y naturalmente con la privacidad de las personas. Entonces, hoy inicias una marcha que durará un año, en donde naturalmente vamos a ver en ti al hombre y al dirigente que necesitamos al interior del sistema para enfrentar muchos de los retos. Tú ya fuiste comisionado temático en indicadores, naturalmente te has incorporado al Instituto Michoacano de Transparencia y Protección de Datos. ¿En algún momento pensaste llegar a este momento de la coordinación nacional? Es una gran pregunta, Julio. Te mentiría si no tuviéramos esta aspiración todos. De verdad que es el máximo reconocimiento que nos pueden otorgar los 105 comisionados del país, pero también no es sencillo. Tú lo viviste, es apasionante, pero es una gran labor que tenemos que estar recorriendo los 32 estados de la República, que tenemos que tener este acercamiento, este entendimiento, esta conciliación, el ser un puente de entendimiento entre los organismos garantes con el organismo nacional, como es el INAI, de ver cuáles son las necesidades que tenemos, el común denominador, cuáles son los problemas que enfrenta Baja California y cuál enfrenta Yucatán, ver cuáles son los mismos mecanismos que podemos fortalecer y sobre todo evitarnos esta curva de aprendizaje en el sentido y en el entendido de minimizar las situaciones que con unas buenas prácticas que se apliquen en un estado podemos replicar en otro. Esa es una de las fortalezas del sistema nacional y que me gustó mucho lo que mencionaste. Vienes del ámbito constitucional y hemos visto cómo hemos fortalecido el propio sistema. Trabaja de una manera entrelazada, coordinada, coadyuvante, pero sobre todo con una unidad. Y aquí es la importancia de que estemos trabajando todos los entes, todos los sujetos obligados, todos los organismos garantes bajo un mismo eje rector. Obviamente respetando la autonomía de cada organismo, respetando la autonomía del federalismo, pero esto aquí revoco una vez retomo corrijo, un término que utiliza el Info Ciudad de México en manos de Julio, de nuestro hermano Aristide Rodrigo, presidente del Info Ciudad de México, que es el federalismo cooperativo. Tenemos que apoyarnos entre todos, tenemos que fortalecernos, unirnos y saber que tenemos que fortalecer estos derechos fundamentales que están garantizados en nuestra Constitución. El acceso a la información, Julio, lo hemos platicado en diversas ocasiones, tiene 45 años de evolución normativa. Vimos cómo en el 77 nació producto de una reforma constitucional electoral, de una político electoral, mejor dicho, en la cual se buscaba que fuera una prerrogativa de los partidos políticos el derecho a la información. Es decir, que los partidos políticos pudieran transmitir su programa de acción, sus estatutos y su declaración de principios a la ciudadanía. No obstante, en su momento el maestro Ignacio Burgó Orihuela presentó una solicitud de acceso a la información, fue la primera solicitud para saber en qué se utilizaban los empréstitos que había adquirido México con organismos internacionales. Y ahí fue donde empezó estos criterios a través de criterios jurídicos para ir
interpretando del derecho a la información reconocido en el artículo 6º constitucional para poder darle una interpretación hasta en el año 2000 en materia, en ese momento como garantía individual. Hoy lo conocemos como derechos fundamentales. Entonces, y es a raíz del 2000 cuando ya se le da una interpretación a lo largo y omito por el tiempo y respeto al auditorio de diversos criterios jurisdiccionales, amparos en revisión, distintos. Y sabes lo que me gusta mucho, Julio, que fue a través de la ciudadanía. Fueron los ciudadanos quienes ejercieron y le solicitaron a las autoridades darle una interpretación en materia de acceso a la información, que tuviéramos derecho a conocer en qué se usan los recursos públicos, en qué hacen nuestras autoridades con nuestros recursos, cuáles son los programas que realizan, entre otros temas. Entonces, esto fue cambiando el paradigma, había distintos sesgos de cómo se manejaba, inclusive había autoridades que se sigue o se seguiría pensando que se piensa que es dueña de la información, cuando no es así. Los ciudadanos tienen todo el derecho a conocer la información, a todos nuestros ejercicios, a la acción pública, porque finalmente somos servidores y funcionarios públicos y nos debemos a la ciudadanía y tenemos que rendirle cuentas. Por lo mismo, en el 2002 es cuando se presentan estas primeras 3 iniciativas de transparencia, que fue la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que presentó el hoy actual gobernador del estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, al igual que en su momento el presidente Vicente Fox Quesada, y en su momento diversos legisladores que trabajaron en conjunto con el Grupo Oaxaca, que tú conoces, el Grupo Oaxaca, que son diversos activistas, ciudadanos, académicos, sociedad civil organizada, y quienes pidieron a los legisladores que se pudiera transparentar la información. Y es a raíz del 2002 hasta el 2007 cuando tenemos este boom legislativo, esta transición, cuando se empiezan a crear legislaciones locales y que en el 2007 nos damos cuenta que ya teníamos legislaciones, pero de diversas materias. Es decir, y aquí lo quiero aclarar, lo quiero dejar muy claro, habían distintos puntos de vista, no había una unificación, no había una armonización, mejor dicho, en un ámbito jurídico. Por lo mismo, en el 2007 se da una reforma constitucional para establecer pisos mínimos, un piso mínimo parejo para que todas las constituciones locales y las legislaciones locales pudieran tener las mismas reglas del juego, que no fuera menor y que pudieran, caso contrario, aplicar el principio pro persona, aplicar mecanismos que beneficiaran más a los ciudadanos, y es a raíz del 2007 cuando se empieza este cambio. Y viene la gran reforma constitucional en materia de transparencia en el 2014, cuando se le dota de autonomía y se crea ya no lo que era el IFAI, sino el INAI, y sobre todo se le da autonomía a los organismos garantes locales. Entonces, esto es apasionante porque ya en el 2015 se crea la Ley General de Transparencia, en 2015 la Ley Federal de Transparencia, en 2016 la Ley General, y con esto todos los estados de la República armonizamos nuestra legislación, nos unimos a un mismo eje rector y hoy estamos sumamente contentos de que estemos trabajando a raíz del 2014, Julio, en un sistema nacional de transparencia. Que aquí hay que reconocer, y tú lo sabes perfectamente, tú lo viviste, que previo a que existiera el sistema nacional, los propios comisionados del país ya se estaban juntando, ya se estaban creando mecanismos para buscar criterios en conjunto, para ver que la problemática que tenían en un estado, cómo lo solucionaban en otra entidad. Por lo mismo, fue algo emblemático la creación del Sistema Nacional de Transparencia, y por lo mismo, hoy nos vemos ya en una renovación que yo te quiero decir, y te lo digo con mucho respeto, con mucho aprecio y con mucho cariño, Julio. Vimos el gran trabajo que realizaste en el 2021 a 2022. Tú fuiste coordinador de los organismos garantes locales, te sucedió Lucy Mariscal, de aquí de Durango, y hoy esta representación viene a Michoacán. Y lo que vamos a hacer son grandes retos. Vamos a darle continuidad, fortalecer lo que venías haciendo desde el Info Ciudad de México y que repercutió y que esto se difuminó a otros estados de la República, y que Durango de igual manera aplicó buenas prácticas y que se replicaron a nivel nacional, como tú lo sabes, Integra 2, que desarrolló el estado de Sinaloa, que es un mecanismo de accesibilidad a través de portales de internet para que tengamos mayores mecanismos accesibles a los grupos de situación de vulnerabilidad. Y ahora nos corresponderá a Michoacán. Disculparás, estoy en carretera.
nos corresponderá a Michoacán llevar las riendas de este entendimiento a nivel nacional para que a través de las 4 regiones veamos estos mecanismos de fortalecimiento. Nos lo establece la Constitución, nos lo establece la ley, pero sobre todo es una cuestión de dignificación a estos 2 derechos fundamentales que han costado tanto trabajo para cómo los conocemos y que, Julio, una palabra cambia todo. Derecho a la información y derecho de acceso a la información. Cambia absolutamente el entendimiento, cambia. Hoy, ¿cuál es el gran reto? Si tú, creo que me preguntarías cuál sería el gran reto que tendríamos, más bien le paro para que tú me preguntes. Está el micrófono apagado, Julio. Va por ahí, justamente, amigo. En este caso particular, me gustaría hacer justamente un balance a propósito de lo que significa este momento para ti, pero también para el sistema. Se nota con toda claridad, inteligencia, tu compromiso con la materia y con justamente el involucramiento institucional que amerita ser coordinador nacional, lo cual nos llena de mucha satisfacción y de mucho honor a todas y todos dentro del sistema. Has hecho un balance de la evolución histórica y normativa, incluso constitucional, del propio derecho a la información, del derecho de acceso a la información pública, hasta el entendimiento que tenemos en el siglo XXI vinculado con las materias que hemos señalado anteriormente. Y un elemento central, el papel que hoy juega en la protección de los datos personales. Abraham, eres el octavo coordinador nacional designado a partir de que se crea este modelo. Además de esta evolución histórica, política, cultural, social del Estado mexicano y de su propia sociedad en materia democrática, vinculado con la transparencia y la privacidad, ¿cómo calificarías también el avance del sistema en estos ya por lo menos 8 coordinaciones, a partir de lo que tú ya señalaste, una institucionalización dada vía la constitución del sistema, pero que ya antes de que existiera el propio modelo como lo tenemos hoy, ya existía la famosa CONAIP, que era un modelo de coordinación entre pares a nivel nacional que nos ha permitido fortalecer diversas políticas públicas en la materia y que sin duda alguna hoy son ejes de la rectoría del acceso a la información pública y la protección de los datos personales. Has dado algunos ejemplos muy claros. Yo sumaría naturalmente a este modelo, por ejemplo, la creación de la PNT, entre otras. ¿Cómo tú evalúas esta consolidación del sistema que tiene en su centro, en su núcleo, la colaboración federal, pero que además, sin duda alguna, todavía tenemos juntas y juntos muchos retos que enfrentar? ¿Cuál sería tu balance sobre la consolidación que hasta ahora hemos construido, hemos tenido, pero también desde tu dimensión, ya como coordinador nacional, cuáles serían los retos y qué vas a hacer durante este programa que has presentado a todo el sistema? Creo que acabas de hacer una extraordinaria relatoría, Julio, porque efectivamente ha sido una evolución no solamente normativa, no solamente constitucional, legal, sino también institucional. Y en ese sentido, acabas de decir una cuestión fundamental, que es que hoy contamos con una herramienta que es un modelo a nivel internacional, incluso reconocido por instituciones educativas del más alto nivel, como lo es en la Gran Bretaña, que han reconocido como un ejemplo para el mundo lo que es la Plataforma Nacional de Transparencia. Incluso nuestra Ley General de Transparencia está reconocida como la mejor segunda legislación a nivel mundial, según 2 organizaciones no gubernamentales. Es decir, México está tan avanzada en esta materia. Aquí un gran punto toral es que ya tenemos los elementos normativos, los elementos constitucionales. Un gran punto que tenemos que realizar y fortalecer el gran trabajo que hizo Lucy Mariscal y que hiciste tú, Julio, tenemos que darle continuidad para una capacitación a los sujetos obligados, para sensibilizarlos y concientizarlos de que no son dueños de la información, que aquí la ciudadanía es quien tiene el acceso a la información y que tienen que brindar este acceso, esta apertura gubernamental, esta rendición de cuentas, que finalmente lo que genera es una confianza, un fortalecimiento de la confianza entre ciudadanos con cargo y ciudadanos sin cargo. Esto es algo fundamental. De igual manera, tenemos por otra vía darle una capacitación y fortalecer y proyectar y sobre todo posicionar el derecho entre la ciudadanía,
para que sepan que cuentan con estos derechos humanos, que como lo dijimos en su momento, ha sido a lo largo de muchos años de lucha para que hoy los conozcamos, pero es importante que los ejerzamos porque cambian vidas. Lo hemos dicho en diversas ocasiones, Julio, lo has visto en diversos estados de la República que hemos estado, que el derecho de acceso a la información es un derecho llave, porque permite el acceso a otros derechos humanos, como lo es el derecho al medio ambiente sano, el derecho a la salud. Hay muchas solicitudes de acceso a la información que nos ha tocado ver en los órganos locales y también en el ámbito nacional, que cambian vidas, que hacen preguntas a la ciudadanía, que de verdad, cuando uno los ve, recordamos y nos refuerza el por qué estamos aquí. Esto cambia vidas. Incluso hay un programa muy interesante que es el PROCEDE, el programa de sensibilización al derecho, que trabaja la Secretaría de Bienestar en conjunto con el INAI, y pudimos constatar 12 proyectos nacionales en los cuales pudimos ver Tabasco, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, cómo el de acceso a la información ya aterrizado al ámbito local, al ámbito territorial, diría la comisionada Julieta, más territorio, menos escritorio, estar más cercanos a la ciudadanía, y esto fortalece el trabajo porque la ciudadanía ve, y aquí es algo que quiero poner esto sobre la mesa, Julio, el que logremos ponerle en la ciudadanía en qué los impacta, por qué yo ciudadano es importante el acceso a la información, en qué me beneficia, en qué me repercute, por qué es de interés para mí. Y esto es algo que tenemos que generar, esta chispa, este dinamismo, hacerlo digerible, amigable, entendible en la ciudadanía y decirle por qué todos los días conviven con el acceso a la información. Y no solamente eso, como organismos garantes nacional y locales, nos corresponde también garantizar el segundo derecho humano, que es la protección de datos personales, que es un tema tan sensible, Julio. Tú lo sabes, el maestro el doctor Ariste Rodrigo, es el coordinador de la Comisión de Protección de Datos Personales que acaba de culminar y hoy fue ratificado por el extraordinario trabajo que ha realizado. De verdad, es un trabajo extraordinario que se ha realizado en el Info Ciudad de México en materia de protección de datos personales. En lo personal, mi tesis doctoral es en materia de datos personales y justamente sobre la paradoja de la privacidad. Nuestra privacidad, hay una encuesta del INEGI en la cual establece de que el 85% de la población se preocupa de qué pudieran hacer con nuestros datos personales cuando los subimos a alguna red social, cuando hacemos algún trámite bancario, cuando hacemos algún trámite en línea. No obstante, y yo te pregunto, y estoy seguro, y lo hemos hecho, lo hemos preguntado a universidades, lo hemos preguntado a la ciudadanía, ¿cuántas y cuántos de nosotros leemos el aviso de privacidad, Julio? Claro. Se ve como un tema de términos y condiciones, se le da la palomita para seguir con el trámite y hasta ahí. Y ahí es donde se vuelve el punto toral, porque cuando no leemos el aviso de privacidad, no sabemos el tratamiento que le van a dar a nuestros datos personales. No sabemos con quién se van a compartir, para qué, por cuánto tiempo y cómo podemos ejercer nuestros derechos ARCO, que es el acceso, rectificación, cancelación, oposición y ahora la portabilidad. Entonces, es tan interesante este tema, nos da Sí, yo para lo mucha sé. materia. Es un tema que da, bueno, es un tema que tiene muchísimas variables, como lo has analizado, querido amigo, y que todas impactan directo o indirectamente en la calidad democrática de nuestro país. Quiero aprovechar este momento, si me lo permites, amigo, para saludar a toda la audiencia que nos está viendo en todo el país. Me dice que están en Durango, en San Luis Potosí, en Tabasco, en Yucatán, en Campeche, en Tlaxcala, Ciudad de México. Bueno, en fin, amigos, se nota que tienes popularidad ya y recientemente integrado, y qué bueno. Seguramente son muchas y muchos de nuestros amigos del Sistema Nacional de Transparencia y otros actores interesados en esta importante materia a la que le está dando seguimiento a esta importante charla. Además, decirles, perdón, a quienes nos están observando, que como ustedes identificaron, Abraham Montes, nuestro querido maestro y coordinador nacional, aceptó gentilmente esta invitación en un momento justamente álgido, particularmente en términos de las condiciones en que se dio la suma de participación en este día, y que hoy, insisto, reconozco, amigo, que nos hayas dado esta oportunidad para conocer aún más a profundidad el Sistema Nacional de Transparencia. Ahora,
En tu calidad de coordinador nacional, tienes enfrente un horizonte que se ha venido fortaleciendo ya en el camino en función de una tradición que se inició ya hace mucho en el sistema y que tiene que ver con la coordinación, por ejemplo, con el INEGI, con la Auditoría Superior de la Federación, con el bueno, el AGN, el Archivo General de la Nación, el INEGI y la Auditoría Superior de la Federación, más el propio INAI, y que son componentes del Estado mexicano que también impactan en la transparencia y en la privacidad. ¿Cuál es tu opinión, amigo, en función del reto que tiene el Estado mexicano y la sociedad en materia de archivos públicos? Sin duda, Julio, sin archivos no hay acceso a la información. Por lo mismo, debemos de fortalecer también esta cultura del sistema institucional de archivos, generar entre la propia ciudadanía, pero sobre todo en los sujetos obligados, esta cultura del archivo de trámite, el archivo de concentración, el archivo histórico, generar que se documente el ejercicio público, porque si no, se puede dar o se da la cuestión de la declaración de inexistencia de la información, al no existir una comprobación tal de la actuación pública. Por lo mismo, y no solamente eso, tenemos que tener bien organizados los archivos. En ocasiones se piensa que el archivo es el área donde únicamente se ponen los documentos, de que cuando uno va dándole trámite y ahí se van quedando sin tener alguna hilación, una estructura, una organización. Por lo mismo, dentro del propio sistema tenemos una comisión que es la Comisión de Archivo y Gestión Documental, la cual establece criterios unificados para que todos los organismos garantes trabajemos bajo lineamientos muy claros, pero más que los organismos garantes, estos criterios aplicarlos con los sujetos obligados de cada uno de nuestros estados. ¿Para qué? Para que ellos sepan reglas muy claras. Pongo un ejemplo y sin hacerlo muy dinámico. Simplemente el tener los archivos no pueden estar en el suelo, tienen que tener un mecanismo para que en caso de lluvia no se lleguen a dañar, tienen que tener un estado de conversación, los hongos que pudieran generar, son muchísimos factores que establecen Sí. los archivos. Por lo mismo, le hemos dado la importancia y no por nada el Archivo General de la Nación es parte del Sistema Nacional de Ujú, Transparencia. ujú. Entonces, lo hemos dicho muchas veces y lo hemos dicho con mucha humildad, Julio, y hay que seguir diciéndolo. El Sistema Nacional de Transparencia tiene una gran bondad, una gran área de oportunidad y lo hemos venido haciendo. Y aquí yo retomo lo que tú mencionaste hace un momento. Ha sido una transición, un fortalecimiento y ahora a través de esta coordinación de organismos garantes locales estaremos trabajando en todo el país para llevar estos temas y estas buenas prácticas con todas las compañeras y con todos los compañeros, acercarnos con ellos, para ver cuáles son sus particularidades, cuáles son las necesidades del Info Ciudad de México y sobre todo, más que las necesidades o áreas de oportunidad, cuáles son los casos de éxito. Vemos el caso de las verificaciones, del sistema de verificación que acaba de desarrollar el Info Ciudad de México, vemos Ujú. muy buenas prácticas que ha desarrollado y esto, afortunadamente, hay una muy buen mecanismo de cooperación interna e interinstitucional y que esto lo replicamos con otros organismos garantes y nos ha funcionado. Y esto es algo de retroalimentación. Las y los presentes ahorita, estos 36 participantes, en ocasiones podrán ver cómo los organismos garantes estamos reunidos una, dos, tres, cuatro, cinco veces a la semana a través de Zoom o presencial y vemos qué es lo que se discute ahí. Bueno, lo que hacemos es deliberar, ver cuáles son los proyectos que podemos trabajar, hacer reformas en el Consejo General de los lineamientos para poder hacerlo más sencillo para los sujetos Ujú. obligados. Mira, Julio, lo hemos dicho varias veces con nuestros compañeros, no nos interesa ser entes reactivos, que únicamente estemos sancionando o aplicando medidas de apremio a los sujetos obligados. Debemos apostarle a una cultura de la prevención. De hecho, la propia ley nos maneja que tenemos que acercarnos desde temas educativos, apostarle a la primera infancia, a cuestiones de mediano, Ya. largo plazo, para que podamos generar esta cultura de la transparencia y sobre todo, y tú no me dejarás mentir, ¿cuál es el mejor mecanismo del combate a la corrupción? Es la transparencia, es la rendición de cuentas, es un gobierno abierto, que tenga una innovación digital, una participación ciudadana, una transparencia, una rendición de cuentas. Estos cuatro elementos de un gobierno abierto que estableció en su momento el presidente Barack Obama, pero que a través de la Alianza para el Gobierno Abierto, México firmó y hoy somos parte. Y vuelvo a lo mismo, una de las 11 comisiones temáticas, tú lo sabes, es la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva, que ha trabajado ya no solamente para hacer un tema de gobierno abierto, sino evolucionar a un Estado abierto que incluya
un parlamento abierto, que nuestra democracia sería un congreso abierto, una justicia abierta, municipios abiertos, alcaldías abiertas y sobre todo llegar a un punto en el que tengamos un México abierto. Y esto lo estamos trabajando en conjunto con todas las y los compañeros del país. Pues como podrá notar, nuestro querido amigo y maestro y coordinador nacional llega con una gran vocación democrática y un compromiso muy inteligente frente a los retos que implica la coordinación nacional del Sistema Nacional de Transparencia, con una pasión que se siente y se vibra, y vaya, que se necesita mantener a paso firme estas convicciones transformadas ya en su momento en realidad. Y como podrá notar, es un hombre joven, como muchas y muchos de los integrantes. Hay que decir algo, querido Abraham, me parece que para quien nos está observando en la audiencia, hoy él es el que ocupa la coordinación nacional dentro del Sistema Nacional de Transparencia, pero como bien se señaló, este proceso electivo también designó a 11 coordinadoras y coordinadores temáticos y 4 regionales, como ya lo ha explicado profundamente mi amigo Abraham Montes. Pero algo que me parece que es importante compartir y que incluso ya está en las redes sociales. Ayer y hoy nos recibieron con los brazos abiertos 3 mujeres comprometidísimas con este tema, Paulina, Alma y naturalmente Lucy, ¿no? Que integran el pleno totalmente integrado por mujeres y que han hecho una gran labor dentro del Sistema Nacional de Transparencia en muy diversas comisiones, incluso te está entregando Lucy Mariscal la coordinación nacional. Pero ayer y hoy, cuando vi la toma de protesta de la nueva dirigencia, por decirlo así, del Sistema Nacional de Transparencia, me ha, digamos, profundizado el compromiso y además el entendimiento que hemos asumido dentro del sistema para darle el lugar que siempre debieron haber ocupado y hoy ocupan las mujeres dentro del Sistema Nacional de Transparencia. Hay una altísima participación de la mujer dentro de los cargos de dirección del Sistema Nacional de Transparencia y me parece que eso hay que decirlo, hay que subrayarlo y hay que visibilizarlo porque hay un compromiso de todas y de todos nosotros porque la participación política y el poder político institucional de las mujeres también guíe los destinos y tú a partir de hoy vas a coordinarte, me atrevería a decir yo, con una mayoría dentro de la dirigencia del Sistema Nacional, con su mayoría mujeres. ¿Qué nos puedes decir? Bueno, y además de eso, para que no se convierta en una segunda pregunta, también una renovación generacional que se nos ha permitido también dentro del Sistema Nacional de Transparencia, que como ustedes podrán notar, pues Abraham, además de cubrir y cumplir con los requisitos y expectativas, tanto formales como materiales para quienes lo hemos elegido coordinador nacional, esto es un hombre joven. Y esto me parece que nos ayuda y son elementos o variables que fortalecen la política pública en materia de transparencia y privacidad. ¿Qué nos puedes decir sobre eso, querido amigo y coordinador? Creo que han sido dos temas muy, muy importantes, Julio. El primero, en el caso de la presencia de mujeres en el sistema nacional, es absolutamente notoria. Acaban de entregar 4 coordinaciones regionales, 4 mujeres, que nos dio muchísimo gusto porque trabajaron de manera ardua, efectiva, eficaz, eficiente. Tuvimos una coordinación nacional con una gran mujer que hizo un gran resultado. Y de igual manera, en las 11 comisiones temáticas hubo una altísima participación de mujeres. Y esto indica que es momento de las mujeres también, que tienen una gran participación, que el sistema les permite también esta accesibilidad y que han demostrado muy buenos resultados. Hoy vemos que tenemos datos palpables de que se han hecho buenas acciones, de que tenemos datos duros, de que se está trabajando en todo el sistema nacional a través de las mujeres, quienes han hecho, insisto, un gran trabajo. Pero por otra parte, como bien lo mencionas, también el propio sistema le ha dado una gran oportunidad a los jóvenes, a las mujeres, hombres, pero sobre todo jóvenes que los congresos locales han creído, en este caso en los organismos garantes locales, en poner también mucha juventud. Se ha reforzado, se ha creado una amalgama entre experiencia y juventud, en el cual trabajamos en conjunto con ideas innovadoras, en el que estamos fortaleciendo lo que es estos dos derechos
en cómo los acercamos a la ciudadanía, cómo los hacemos atractivos, Julio, cómo los hacemos entendibles. Ese yo creo, e insisto, lo mencioné hace un momento y no quiero ser repetitivo, pero ese es el gran reto. Tenemos que decirles en qué me beneficia a mi ciudadano el que tanto se promulgue o tanto se diga el derecho de acceso a la información, en la protección de datos personales. A mí, ¿en qué me impacta? Y por lo mismo, estamos y estaremos haciendo campañas de posicionamiento efectivas, muy puntuales, posicionadas sobre todo en el sentido de a quién queremos llegar este mensaje para que sepan que el derecho a acceso a la información y la protección de datos personales convivimos con ellas diario. Pongo un ejemplo muy puntual, ya no solamente en acceso a la información, que es mayormente conocido, sino en datos personales. ¿Quién de nosotras, de nosotros, no recibe una vez a la semana un paquete de paquetería de internacionales o nacionales? ¿Qué es lo que hacemos con la caja? La recibimos y la mayoría de las personas sacamos el producto y tiramos la caja. No obstante, no nos percatamos que en la envoltura vienen nuestros datos personales. La tiramos y se puede dar lo que se le conoce como el trashing. Y hay gente, aunque no lo queramos creer, hay gente, la realidad supera la ficción, que se dedica a robar identidades a través de la basura. Entonces, ese es un mecanismo que tenemos que cuidar y llegar a decirle a la gente, tú que todos los días puedes estar expuesto a esto, cuídate de esta manera. Segundo, ¿quién de nosotros no pide una pizza? Una pizza de teléfonos. Y ahí viene nuestro nombre, nuestra dirección, nuestro teléfono, y agarramos la caja, terminamos y la tiramos. Y ahí se va toda nuestra información. Entonces, a veces no nos percatamos que estamos exponiendo nuestros datos personales diariamente sin darnos cuenta. Y esto nos pone vulnerables, porque hay mucha gente que se dedica al robo de identidad. Y hasta el momento en que nos pasa que están usurpando nuestra identidad para un tema financiero, patrimonial, pero ya, como lo decía hace un momento, cuestiones de índole de tu integridad, es cuando dimensionamos la importancia de nuestra privacidad, la importancia de cuidar nuestros datos personales. Incluso yo platicaba esto con mi asesor doctoral, decíamos, se considera un acto de molestia el que recibamos llamadas telefónicas de agencias funerarias, de bancos, de infinidad hasta juegos y sorteos. La mayoría sí lo considera un acto de molestia. Lamentablemente, Julio, hemos perdido la capacidad de asombro y ahora ya lo normalizamos y decimos, otra vez me está marcando, cuando debemos de preguntarnos, ¿por qué me está marcando? ¿Por qué tiene mi número? ¿Cómo tiene mi número? Entonces, esas son las preguntas que tenemos que empezar a nosotros a crearnos, a empezar a cuestionarnos y sobre todo que sepa la gente que tiene el derecho a reclamarle a las empresas, a los entes gubernamentales y que si no les dan respuesta o no les parece esa respuesta, existen organismos garantes que los protegemos a los ciudadanos para hacer efectivos estos derechos. Y realmente hacemos funciones jurisdiccionales. Refinimos el derecho, confirmamos, modificamos, revocamos, sobreseemos u ordenamos nuestras resoluciones y que son definitivas e inatacables para la autoridad. Por eso la importancia de que somos un organismo autónomo constitucional desde el ámbito nacional hasta lo local y que eso nos permite esta libertad de criterio para poder emitir nuestras resoluciones. Entonces, creo que ese es el gran reto de seguir fortaleciendo, llegando este mensaje a la ciudadanía y que sepan para qué sirven estas instituciones, Julio. Mira, muchísimo. Has hecho también un recorrido sobre el otro frente que tenemos la responsabilidad de atender, que es el de la protección de los datos personales y que naturalmente se va actualizando en el horizonte y la responsabilidad, no solamente institucional, sino social sobre estos temas. Quiero decirte, querido amigo, que Enrique Chávez Saldaña te envía muchas felicitaciones, igual que Jorge Arellano, Francisco Víctor Ortiz Millán y Wilfrido Mercado, que reconocen mucho este trabajo y tu designación y dominas perfectamente el tema, como se sabe y lo hemos analizado. Entonces, amigo, a ver, en materia de calidad democrática vemos diversas confluencias, no solamente materiales, sino sustantivas, que tienen que ver con el Sistema Nacional de Transparencia y que evocan justamente al modelo que hoy tenemos en el país. Tú has tomado hoy el cargo y, insisto, esto no lo vamos a dejar de decir porque es toda una responsabilidad y un reto hacia el futuro que seguramente lograrás
enlazar a las diversas, a las 11 comisiones temáticas y a las 4 regionales en una marcha que ha venido fortaleciéndose a escala nacional. Y por la vía de los datos personales, como tú y un poco siguiendo con tu línea argumentativa, mucho tenemos que hacer todavía. México me parece que tiene que fortalecer, como lo ha hecho en materia de transparencia, la pedagogía y la institucionalidad en materia de protección de datos personales. Acceso, rectificación, cancelación, oposición, hoy portabilidad, que también la gente tiene que conocer este siguiente elemento que es un paso adelante en la materia. Y naturalmente dar el debate como se dio en Europa en algún momento y que puedo anticipar a quienes hoy nos están observando que gentilmente nuestro querido coordinador nacional, más las y los temáticos a quienes presenté este proyecto inicial, vamos a discutir con seriedad el siguiente año el concepto y el desarrollo normativo en otras latitudes y cómo podría impactar en México el famoso tema al derecho al olvido digital. ¿Qué opinas sobre este tema que ha sido un tema de discusión permanente, además, y que se enmarca dentro de los retos que tenemos en materia de protección de datos personales? Porque permíteme decirte o adicionar algo más a esta pregunta charla. Interactúan aquí ya las grandes empresas multinacionales y multimillonarias en la materia. Hablo de Twitter, de Facebook, ahora Meta, de Amazon, de Google, de Microsoft, de Apple, en fin, estamos en una nueva forma de coordinación y entendimiento mundial y justamente la protección de los datos personales juegan, como has venido insistiendo hoy, un papel central en materia de libertades y derechos fundamentales. ¿Cuál es tu opinión, amigo? Esto es fundamental lo que acabas de decir, Julio, porque el derecho al olvido, sin duda, es un mecanismo de reparación integral del daño. Tenemos que ver cómo, híjole, es complicado, perdón que use esa expresión, pero es complicado cuando en este mundo, en esta era digital, en esta brecha digital, cuando se exponen nuestros datos al universo digital, a todo este metaverso inclusive que se está generando ahora, nos encontramos ante unas cuestiones de muy difícil o imposible reparación del daño. Por lo mismo, el derecho al olvido, la autodeterminación informativa, mecanismos que se están generando de avanzada para poder aplicar mecanismos de defensa ante estas situaciones que están aconteciendo, debemos de nosotros también estar a la altura de esas situaciones. En el caso chileno, te quiero poner un ejemplo, existe en el Senado de la República una comisión de retos y desafíos del futuro, que lo que hacen es, en el Senado chileno, ver qué está sucediendo, qué es lo que está pasando o que podría pasar y empezar a legislar para que ya tengamos un cuerpo normativo que nos pueda proteger de dicha situación. En el caso mexicano, estamos ahorita en la cuestión de los datos personales y los datos personales sensibles, pero sin duda ya viene y va a llegar el tema de las cuestiones ultrasensibles. Estamos viendo el tema de la iniciativa Brain, en el cual ya se descifró el mapeo cerebral y puede crear un mecanismo en el cual tenemos que empezar también a cuidar el tema de los famosos neuroderechos que se estableció por el filósofo Fuste y que en Chile ya se empezó a reconocer los que son los neuroderechos humanos. Entonces, tenemos que empezar a aplicar mecanismos de avanzada, ver qué es lo que está sucediendo, cómo podemos cuidarnos, protegernos. Esto, y quiero ser muy cuidadoso y quiero decirlo con mucho énfasis, Julio, sin obstaculizar el avance digital, porque eso no lo vamos a detener, Claro, va a claro. continuar y de hecho eso es muy sano, porque eso mejora y fortalece la calidad de vida de los ciudadanos. No obstante, hay que tener precaución, cuidado con nuestra privacidad, porque nuestra privacidad es lo más íntimo que tenemos y si se llega a vulnerar, ¿a quién de nosotros no nos ha pasado que se llega a vulnerar nuestra privacidad y es una exposición que te sientes indefenso, que te sientes vulnerable? Lo hemos dicho en muchas capacitaciones. Es como si en una plaza pública vas y pones en la mesa todos tus datos en un folder. Julio, pones tus fotos, pones tu información, tu acta de nacimiento y la pones ahí. Y te vas y regresas y lo está viendo desde el policía, desde el payasito desde el centro, desde cualquier persona que esté en el lugar, está viendo tus datos. Eso acontece con la era digital. Todos estamos subiendo mucha información
pero sin darnos cuenta de que lo puede haber gente buena y lo puede haber gente mala. Entonces tenemos que cuidar a la ciudadanía, porque está viendo, según datos del FBI, en el Foro Económico Mundial, estableció que en la pandemia se incrementó un 200% los delitos digitales, sobre todo la usurpación de identidad. Entonces, estos son datos y son números que nos deben, más que preocuparnos, Julio, nos deben de poner atención de qué tenemos que hacer, hacia dónde tenemos que ir. A mí me da mucho gusto que Aristides esté presentando una carta de derechos digitales para también empezar a promover entre la ciudadanía y entre los organismos y entre los sujetos obligados el cómo responder y cómo accionar ante una situación previa, durante y posterior. Y esto con criterios internacionales. O sea, tenemos que ver qué ha funcionado en Portugal, qué ha funcionado en Europa, que Europa tiene la Agencia Española de Datos Personales, que es un tema de avanzada. Hemos visto cómo en Europa, a través de tribunales internacionales, han aplicado sanciones elevadísimas a distintas transnacionales que han vulnerado algún dato personal. Aquí en México también se ha realizado y hay que reconocerlo, el gran trabajo que ha realizado el INAI. El INAI está realizando una gran función, está velando por nuestros derechos fundamentales, está haciendo una campaña de promoción para que se sepa que tenemos un ente que nos puede apoyar, nos puede vigilar. Un ejemplo muy claro, ¿quién de nosotros cuando nos vacunamos ante esta situación del COVID no sacamos nuestro certificado y veíamos que nos habían puesto otra vacuna y decíamos, ¿qué hacemos? ¿Con quién vamos? Ante quién nos defendemos? Y aquí el INAI lanzó micrositios y una campaña muy clara de decir, solicita una rectificación, que es la segunda letra de Derechos Arco, ante la Secretaría de Salud Federal, y si no te atienden, el organismo garante nacional, que es el INAI, te protege para que pueda rectificar tu dato personal ante la gente que quiera viajar al extranjero o simplemente que quiera tener su certificado de vacunación actualizado y coherente con lo que se puso. Insisto, todos los días convivimos con el acceso a la información y con la protección de datos personales, pero hay que visibilizarlo, Julio. Hay que acercarlo a la ciudadanía y hacerlo parte de. Y este es el gran reto que haremos y que lo vamos a hacer con mucho gusto, con mucha pasión y sobre todo con con una palabra que lo cambia todo, coordinados, coordinándonos con todos los entes, con los sujetos obligados, capacitándolos, atendiéndolos, apoyándolos en cómo solucionar la problemática de la ciudadanía, pero sobre todo apoyándonos entre el Sistema Nacional de Transparencia, que es lo que hemos venido estado haciendo. Y eso me da mucho gusto y sé que va a contar con el apoyo de todas y todos mis compañeros. Muchísimas gracias, querido Abraham. Mira, ya prácticamente se nos ha agotado una hora de una excelente charla. Seguramente ya has tenido otras entrevistas a lo largo del día, pero podemos presumir que esta es una de las primeras entrevistas del nuevo coordinador nacional del Sistema Nacional de Transparencia, que ya ha tomado en sus manos, como ustedes pueden ver, con inteligencia, con pasión, con creatividad y con el impulso que amerita esta responsabilidad, los retos, los muy diversos retos y sus variables en materia de transparencia y privacidad para el año 2022-2023. Estás iniciando hoy una marcha que seguramente va a terminar, va a concluir en un nuevo ciclo con grandes resultados. El horizonte que hoy y ayer sentimos dentro del sistema, en este ambiente cooperativo de solidaridad y sinergia, así lo marca. Y tú, sin duda alguna, serás un gran dirigente de estas estrategias hacia el futuro, querido amigo. Finalmente te quisiera preguntar justo en torno a esto, ya para ir cerrando nuestra charla, si me lo permiten. También un saludo a Leopoldo, que coincide con nosotros en los temas que hemos venido conversando. ¿Cuál es tu prospectiva del siguiente periodo para el sistema y cuáles esperas, querido amigo, que sean los resultados? Yo veo y estoy seguro, Julio, que habrá una gran dinámica a nivel nacional. Hace un momento charlábamos con mi compañero de Morelos, con mi compañera de aquí de Durango, de la región norte, con mi compañero de Quintana Roo, que va a ser el encargado de la región sur, y sobre todo también con la compañera de la región centro-occidente, que es de Guanajuato, en hacer una misma línea, un mismo eje rector, en el que todos estemos trabajando bajo un mismo eje, bajo una misma visión. Y esto sin duda, cuando hay esta apertura, cuando hay este dinamismo, cuando hay esta voluntad de trabajo entre los organismos garantes
que, insisto, si bien cuentan con esta autonomía y todos contamos con esta autonomía, el hecho de sumarnos al sistema nacional y voluntariamente aceptar esta coordinación, esto demuestra la voluntad, las ganas, el hecho de querer cambiar y querer fortalecer estos dos derechos humanos tan importantes y que tenemos que aplicar de manera efectiva, eficiente en nuestro querido país. Yo estoy seguro, Julio, que haremos grandes cuestiones. Hay una alta expectativa y el hecho de que se estén aplicando acciones afirmativas en el sentido de la juventud para darnos esta oportunidad, tenemos que demostrar que se pueden hacer las cosas. Tenemos que demostrar que tenemos la capacidad, que tenemos el conocimiento, pero sobre todo que tenemos el entendimiento con los demás compañeros para poder generar estos acuerdos, para poder generar esta empatía, el poderles explicar a todos los ciudadanos y a los sujetos obligados el por qué tienen que permitir, y es una obligación constitucional legal, el acceso a la información a la ciudadanía. El cómo el acceso a la información, Julio, fortalece y legitima la función pública. Eso es algo muy importante que cuando uno va a los municipios, cuando uno va a los estados y le logra esta concientización a las autoridades de que la función pública está para servirle a la ciudadanía y que tenemos que rendir cuentas y que esto legitimiza y fortalece la función, es cuando se dan mucho mayor apertura, cuando se da este entendimiento, y créeme lo que es algo que da mucho orgullo, da mucha emoción, da mucho gusto, y sobre todo tratar de contagiar esta pasión, Julio, que a ti, a mí y a mis compañeras y compañeros nos tienen este sistema, nos tienen estos organismos. Creemos en el sistema, creemos en el acceso a la información, estamos convencidos en la protección de datos personales, sabemos que son necesidades de nuestro país, necesidades internacionales inclusive, y que aquí quiero cerrar diciendo que no solamente estamos en un entendimiento nacional, somos parte de ISIC, somos parte de ALA, que es la Asamblea Latinoamericana de Archivos, ISIC, que es la Asamblea Internacional de Comisionados, somos parte de RTA, de la Red de Transparencia y Acceso a la Información, somos parte de diversos mecanismos internacionales de cooperación, y que hace poco estuvimos en la ciudad de Puebla y pudimos compartir con compañeros de Brasil, de Paraguay, de Europa, de Latinoamérica, de Asia inclusive, que pudieron, de Tailandia, que compartieron cuáles son los mecanismos que ellos aplican, y esto nos fortalece porque podemos, GPA, simplemente México preside la Asamblea Global de Privacidad durante el 2022, México ha tomado un papel de liderazgo en este sentido, y esto nos da muchísimo orgullo, pero sobre todo tenemos que cumplir con la expectativa, Julio. Son grandes retos, son grandes oportunidades, pero hay que verlo como eso, áreas de oportunidad para mejorar, para fortalecer a lo que más queremos en este país, que es a nuestro querido México. Queremos fortalecer a la ciudadanía, queremos fortalecer estos dos derechos fundamentales y que a todas y a todos nos vaya muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a hacer, mi querido Julio. Pues así será, sin duda alguna, querido amigo, porque quienes te conocemos sabemos de tus capacidades, de tu inteligencia, de tu vocación y tu compromiso con esta materia. Y para quienes no te conocen, bueno, ya han escuchado la pasión con la que asume hoy el cargo Abraham Montes Magaña, comisionado presidente en el Instituto Garante en el estado de Michoacán. Y que naturalmente ha descrito y descrito muy bien los retos inmediatos y futuros dentro del Sistema Nacional de Transparencia. Este va a ser un espacio que seguramente vamos a abrirte, querido amigo, para cuando lo requieras, pero también para hacer un balance final de este ciclo que estás iniciando el día de hoy. Así que no me queda más que agradecerte profundamente tu sensibilidad, tu solidaridad y tu apoyo por estar el día de hoy con nosotros en este diálogo abierto con el mundo jurídico, con el foro jurídico de México, de la región y de todo el mundo. Me parece que para todas y todos los que nos han escuchado ha quedado claro diversas variables que hemos analizado y que seguiremos profundizando. A todas y todos ustedes también, muchísimas gracias por ser parte de estos proyectos que irán en construcción permanente. Abraham, el mayor de los éxitos en esta carrera que inicia hoy y que seguramente irá acompañada de muchos éxitos y de muchos triunfos, como bien lo señalas, que México lo necesita y lo necesita fortalecer dentro del modelo de calidad democrática que nos hemos dado incluso constitucionalmente. Al
doctor, nuestro querido director general Elías Huerta Pichas, muchísimas gracias por esta oportunidad. Ya estamos acercándonos dramáticamente al final de este año. Agradecerles muchísimo a todas y todos los que han sido parte de este gran proyecto, insisto, donde intentamos con inteligencia, con una revisión crítica, con un análisis profundo, en libertad, eso sí, en libertad, los muy diversos temas que convergen al mundo jurídico. Por su asistencia, muchísimas gracias, querido amigo, por tu participación, decirte gracias y que ha sido un alto honor para mí estar interactuando contigo. El honor es mío, querido Julio, contigo, con todos los participantes. Sé de la calidad de lo que es Foro Jurídico. Me emocionó, me dio mucho gusto, entusiasmo cuando recibiste invitación por parte tuya. Cuando se dio esta difusión, compañeros del estado de Michoacán que te siguen a través de esta red, lo hicieron de mi conocimiento y esto me llenó de orgullo, de emoción. Me apena mucho estar a través de la distancia de una manera informal. Conoces que trato de ser un poco muy disciplinado en esta cuestión, pero en esta cuestión por cuestión de traslado hacia la Ciudad de México, No, me la carretera, pero no quería fallarle a ti, a tu auditorio, a quien estimo mucho y que, si tú me lo permites, adquirir este compromiso con todas ustedes y con todos ustedes para poder seguir manteniendo este mecanismo de rendición de cuentas, poder estar dialogando entre la comunidad jurídica, qué es lo que estamos haciendo, cómo estamos fortaleciendo la sociedad abierta que tú estás trabajando, Julio, uh el -huh. acercamiento con los universitarios, el estar fortaleciendo un Estado abierto y sobre todo el llegar y el concluir muy pronto en un México abierto. Cuenten conmigo, cuenten con todo mi respaldo y estoy a su disposición, a sus órdenes. Muchas gracias una vez más, querido amigo y coordinador nacional desde Tabasco y de otras latitudes. Nos siguen mandando felicitaciones por esta gran ponencia. Un abrazo también a todas y todos ustedes. Sabrán, muchísimas gracias. Vamos a seguir trabajando a paso firme en estos temas y seguiremos abriendo el debate. Y también ofrecerles una disculpa. Como sabían, hoy estaba agendada oficialmente la ministra en retiro, la doctora Luna Ramos. Por un asunto de fuerza mayor tuvimos que reprogramar y vamos a iniciar el primer programa de 2023 con ella. Quien les envía un abrazo muy fuerte, insisto que por un asunto de fuerza mayor tuvimos que ajustar la agenda, pero muy generosamente y solidariamente mi amigo Abraham Montes se sumó a participar el día de hoy en este diálogo abierto. Así que gracias a todas y todos, insisto, a nuestro director general Elías Huerta Pichas, muchísimas gracias por la oportunidad. Abraham, un abrazo fuerte a ti y a todo el Sistema Nacional de Transparencia y a nuestra audiencia, como siempre lo he dicho, que la vida reparta suerte. Y hasta muy pronto. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte, Julio. Que estén muy bien. Un saludo a todas y a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.